Traders, en este video vamos a hablar sobre el análisis técnico, cómo ustedes pueden empezar a operar, cómo pueden empezar a analizar el mercado y obtener buenos resultados. A día de hoy existen múltiples cursos sobre análisis técnico en internet. La mayoría de esos cursos te hablan de muchísimos conceptos que muchos de ellos la verdad no tienen ningún sustento científico, no tienen ningún sustento real de que funcionan. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es resumir todo el conocimiento de análisis técnico en los conceptos principales que les van a servir a ustedes para poder analizar de una manera correcta, simple y altamente efectiva. Pero para esto tenemos que comenzar entendiendo lo que es la oferta y la demanda, ¿ok? ¿Qué es la oferta y la demanda? La oferta y la demanda son todas las personas que venden en el caso de la oferta y la demanda es todas las personas que buscan comprar un activo. Si hay más oferta que demanda, el precio cae. Y si hay más demanda, si hay más compradores que vendedores, el precio sube. Para ganar en el mercado tenés que saber cuándo el mercado se encuentra caro para poder vender o cuando el mercado se encuentra barato para poder comprar, ¿de acuerdo? Pero para esto vas a necesitar información sobre la oferta y la demanda. Vas a necesitar información sobre cuándo algo es caro, cuándo algo es barato y para esto necesitas entender cuándo al resto de participantes les parece caro o cuándo al resto de participantes les parece barato. Entonces, mientras más información tengas sobre esta oferta y demanda, mejor vas a entender el mercado y mejores decisiones vas a tomar. Para entender a la oferta y la demanda tenés que comprender a los participantes, quiénes son, cómo actúan, por qué actúan. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos a los gobiernos, a los bancos centrales, a los hedge funds, a las empresas multinacionales, a los pequeños fondos de inversión, a los traders profesionales y a los traders retail, ¿sí? Y cada uno opera de una manera distinta. Normalmente los traders retail, las personas de a pie, solamente utilizan análisis técnico. Los traders chiquititos, los que recién empiezan, normalmente solo utilizan análisis técnico. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al otro extremo de gobiernos y grandes instituciones, utilizan una combinación de cosas como análisis macroeconómico, análisis cuantitativo, ciencia de datos, análisis de segunda capa, que son análisis un poquito más profesionales, un poquito más complejos, pero que dan un entendimiento de la oferta y la demanda mucho más profundo. Es por esto que existen diferentes análisis bursátiles, ¿sí? Que nos ayudan a entender al mercado, entender la oferta y la demanda mucho más fácilmente. Metodologías que se han creado con los años para facilitar esta lectura. Nosotros tenemos al análisis técnico como pilar principal, al análisis fundamental, después al análisis fundamental macroeconómico, después tenemos al análisis cuantitativo, al análisis de segunda capa y al análisis on-chain. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es explicar más a fondo el análisis técnico. El análisis técnico es el análisis del precio de un activo a través de un gráfico, ¿sí? Existen muchas teorías y modelos sobre el análisis técnico, pero en esta ocasión voy a hacer un resumen de todo lo que yo he aprendido durante estos 7-8 años que vengo haciendo trading en un corto video de solo 15 minutos y van a ver qué es todo lo que van a necesitar para entender realmente al mercado. Entonces, para esto vamos a irnos directamente a lo que es TradingView, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, lo primero que tenés que entender es que lo que estamos viendo acá es un gráfico de precio de este activo. En este caso es el índice Dow Jones. El índice Dow Jones es un conjunto de un promedio de las principales 30 acciones de Estados Unidos y es lo que nosotros normalmente operamos o tradeamos, ¿de acuerdo? Entonces, este activo, este producto financiero tiene su precio en el lado derecho, ¿sí? Acá tenemos el precio, esto es una escala de precios, y acá en el nivel inferior tenemos la escala de tiempo. Entonces, este gráfico nos muestra el precio en función del tiempo. Y cada rectángulo que nosotros vemos acá, cada uno de estos rectángulos rojos o verdes, indica un determinado tiempo. Por ejemplo, cada rectángulo, en este caso, como estamos en gráficas de un minuto, representa un minuto. Estos rectángulos se les dice o se los llama comúnmente como velas japonesas. Estas velas japonesas, todas se leen de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener un inicio de la vela, ¿sí? Que es donde arranca el rectángulo, un final de la vela donde termina el rectángulo. Toda la vela corresponde al movimiento del precio en un minuto. También vamos a tener una mecha de la vela, así que es esta línea fina que vemos acá.
por ejemplo, que representa dónde el mercado se ha movido, es decir, el precio ha movido hacia el alza y después continuó hacia la baja. Entonces, lo que genera, como el precio va a cerrar en este punto, como la vela cierra en este punto, lo que genera es una especie de sombra, también llamada mecha, que indica por dónde ha estado el precio. Sin embargo, el precio ha cerrado acá debajo. Cuando la vela es roja, significa que el precio se movió hacia la baja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta vela abre acá, en la parte izquierda, acá es donde comienza esta vela, va hacia abajo porque es roja. El precio en esta vela específicamente, también lo que podemos ver si le hacemos un poquito de zoom, nos acercamos un poquito más, es que el precio había subido, había dejado esto como mecha, había caído hasta este punto. Y luego el precio se recuperó y cerró en esta zona. Entonces todo esto representa un minuto de movimiento. Y cada una de las velas representa un minuto. Así podemos ir a velas de un minuto, velas de 3, velas de 5, velas de 15 minutos, donde cada vela representa justamente 15 minutos. En este caso, si volvemos a las velas de un minuto y nos vamos al presente, podemos ver cómo el mercado se está moviendo en estos momentos, ¿sí? Fíjense cómo esto se va creando la vela a medida que el precio cae. Y fíjense cómo retrocede y va dejando esta mecha, ¿sí? En este caso la vela acaba de cerrar, como podemos ver acá, y cerró en el punto más bajo. También si nos fijamos acá a la derecha, acá dice la cantidad de segundos que le quedan para que esta vela termine. Le quedan alrededor de 37, 36 segundos, 35 segundos para que esta vela cierre y finalice y arranque una vela nueva. Ahora, es importante entender, como lo mencionamos, que dentro del análisis técnico existen muchas metodologías que nosotros podemos encontrar. Tenemos metodologías como la metodología Wyckoff, tenemos la metodología de Dow, tenemos la metodología de Elliott, tenemos los patrones armónicos, tenemos el Smart Money Concepts, también llamado ICT o Trading Institucional, tenemos las ondas Wolf. Tenemos al chartismo. Tenemos una cantidad de metodologías o formas de analizar distintas. ¿Sí? Tenemos a la metodología de precio y volumen. Tenemos a la metodología de precio, volumen y tiempo. Y cada una de estas metodologías intentan clasificar, intentan explicar los movimientos del mercado, cómo el mercado se mueve específicamente, qué patrones el mercado suele tener. Personalmente yo utilizo una teoría que se llama la teoría de subastas, que habla justamente de que el precio es como si fuera una subasta y normalmente siempre está buscando el precio justo para facilitar el comercio. Entonces normalmente tenemos que el precio en su mayoría del tiempo se va a quedar lateral. Cuando el mercado se encuentra lateral es básicamente que se encuentra así, se encuentra en una línea plana, sin subir y sin bajar constantemente, sino en una línea plana. Y cuando hay una nueva información, el precio se desplaza buscando la dirección de dicha información. Cuando aparece una nueva información como el dato de inflación o los datos de comercio o los datos de ciertas empresas, el precio se mueve fuerte hacia una dirección hasta que encuentra nuevamente un nuevo nivel de equilibrio. Entonces, algo que es muy común en todas estas metodologías, donde la mayoría de estas metodologías concuerdan, es que el mercado se mueve a través de ciclos. Y estos ciclos de mercado son los siguientes. Tenemos una primera fase de acumulación, donde los traders van a estar comprando el mercado, pero el mercado no sube, sino que se queda lateral. Posteriormente, el mercado, cuando se termina de comprar y ya no hay más oferta, ya no hay más vendedores, acá en las lateralidades el mercado se encuentra equilibrado. Hay igual cantidad de dinero en venta como de compra. Entonces el mercado se encuentra simplemente en un rango, comprando y vendiéndose, buscando ese equilibrio. Pero cuando aparece una nueva información o hay más vendedores que compradores, el mercado termina por subir. Y esto genera una tendencia alcista. El mercado siempre se va a mover en zigzag, nunca se va a mover en línea recta. Nunca, muy difícilmente, en pocas ocasiones lo vamos a ver haciendo un movimiento así todo recto, sino que el mercado siempre va a estar esperando ese retroceso para tomar ganancias. Una vez que el mercado hace esta tendencia alcista, luego nuevamente busca un nivel nuevo de equilibrio, donde el mercado nuevamente se va a encontrar lateral. Y acá van a estar distribuyendo. Toda la gente que compró acá abajo va a estar tomando ganancias acá arriba. Entonces, como va a estar tomando ganancias, va a estar vendiendo. Y si hay más vendedores que compradores, el mercado cae.
y genera una tendencia bajista. Y constantemente nosotros tenemos y vamos a ver el mercado en estos ciclos, en una lateralidad, en una tendencia alcista, en una otra lateralidad y una tendencia bajista. También cabe aclarar que dentro de estas ondas, dentro de estas tendencias, también existen otras tendencias más pequeñas, es decir, capaz dentro de esta lateralidad vemos que acá podemos encontrar una tendencia en todo este impulso. Cada impulso puede ser una tendencia en menor temporalidad, ¿sí? Entonces acá constantemente el mercado se está moviendo por fractales. Pueden haber tendencias que en su conjunto, cuando las vemos completas, están adentro de una lateralización y el mercado se encuentra lateral. Y por eso muchas veces podemos ver ciertos movimientos un poquito más erráticos dentro incluso de las mismas tendencias. Ahora, todo el análisis técnico se puede resumir en solamente 6 puntos. Todo lo que es el análisis de mercado, todas estas teorías se podrían resumir en 6 puntos o en 6 tipos de operativas principales. Lo que les voy a comentar a continuación es un resumen de todos los cursos de análisis técnicos existentes. La mayoría de los cursos de análisis técnico que ustedes van a encontrar allá afuera, libros, etc., dicen básicamente lo mismo, pero con diferentes detalles adicionales o con diferentes nombres, pero en su esencia son todos iguales. Todo el análisis técnico se resume en 6 formas o 6 formas de operar principales. Vos podés operar el mercado en una tendencia, es decir, vos vas a ir siempre a favor de tendencias. Si tenés una tendencia alcista, vas a buscar ir a favor de esta tendencia, vas a esperar el retroceso, ¿sí? Y vas a operar a favor de tendencia, siempre vas a esperar el retroceso y buscar ir a favor de tendencia. Esa es una de las maneras de operar. Otra manera de operar se llama regresión a la media. Cuando el precio sube mucho, sube, y vos vas a buscar operar este retroceso cuando el precio se devuelve y uno intenta operar o agarrar el punto máximo del retroceso, ¿sí? Cuando esto sube muchísimo, vos vas a esperar una caída fuerte también. Esto es lo que se llama operar una contratendencia u operar una regresión a la media. ¿Por qué regresión a la media? Porque vos tenés que el precio en la mayor parte del tiempo se ha movido en esta parte, entonces la media del mercado estaría aproximadamente acá, y si el precio está muy alejado de la media, normalmente por puras estadísticas tiende a volver a esa media. Después vos también podés operar lo que son los soportes y las resistencias, es decir, vos podés ver un nivel anterior, un soporte o una resistencia es un pico. Sí, vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Vos tenés que un soporte lo podrías considerar a esta zona. ¿Por qué esto es un soporte? Porque justamente soporta al mercado. A partir de acá el mercado arranca a subir. Entonces esto, como el mercado arranca a subir a partir de esta zona, esto es un soporte, donde hubo muchos compradores. Normalmente lo podemos ver con una vela roja, ¿sí? Y una vela verde. Cuando nosotros vemos una vela roja y una vela verde, comúnmente esto se considera un soporte. Y lo que vemos como resistencia es justamente lo contrario, una vela verde y una vela roja. Entonces, como el precio cae a partir de este pico que el mercado está generando, esto es lo que se llama una resistencia, ¿sí? Acá podemos, por ejemplo, encontrar una resistencia que el mercado respeta por esta zona, rebota ahí muchas veces, después la logra romper, esto es un soporte, esto es otra resistencia, como podemos ver acá, que el mercado respeta bastante bien. Esto acá es un soporte que el mercado respeta bastante bien y logra continuar esa subida. Acá tenemos otro soporte a favor de la tendencia alcista. Acá incluso se vuelve a respetar dicho soporte. Entonces, una de las operativas bastante comunes es buscar o operar el rebote en un soporte. Es decir, buscar un soporte o una resistencia del pasado. Acá tenemos una resistencia, por ejemplo, y acá tenemos un soporte. Nosotros buscamos alguna resistencia que nos parezca relevante del pasado, algún soporte que nos parezca relevante del pasado. Y en el presente lo que vamos a esperar es un rebote en estas zonas. Esto es lo que se llama como Smart Money, esto es lo que se llama como Order Blocks, esto es lo que se llama como ICT. Son todas esas metodologías que buscan operar el rebote del soporte o el rebote de la resistencia. Después otra cosa que vos podés operar es justamente lo contrario. Podés ver un soporte, podés ver una resistencia y lo que buscas operar no es el rebote, sino que lo que podés buscar operar es el rompimiento.
Es decir, esperás que el mercado rebote, 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 y cuando el precio rompa esta resistencia, vos vas a buscar una operación en continuidad hacia dicha dirección. Y el mercado es probable que suba. O acá esperás que el precio rompa el soporte y buscas una continuación hacia la baja o una continuación hacia el alza justo cuando se da ese rompimiento. También otra técnica bastante común o también que se repite mucho en el mercado, que muchos traders utilizan y que yo también he utilizado mucho tiempo, es lo que se llama un fallo de rompimiento o un falso rompimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que vos vas a operar específicamente es cuando el mercado se encuentra en ciertas zonas, esperás el rompimiento y una vez que rompe, esperás que el mercado se devuelva. Entonces, como el mercado básicamente está rechazando este rompimiento, lo que vas a buscar es una operación hacia el otro extremo. Es decir, vas a buscar una operación justo acá. En este punto vas a buscar una posición cuando el precio reingresa a la zona de resistencia anterior, ¿sí? Es lo que se llama como fallo de rompimiento o manipulación. Es decir, vos vas a buscar, por ejemplo, acá tenés estos soportes, esta resistencia y este soporte. Cuando el precio rompe esa resistencia y reingresa, acá vas a buscar una posición a la baja, o cuando rompe este soporte y reingresa, vas a buscar una operación hacia el alza. Siempre es necesario en esta ocasión buscar un reingreso del mercado dentro del soporte o dentro de la resistencia. Y por último, las últimas cosas que son bastante comunes de operar también son los patrones. Es decir, un patrón que es un dibujo que te va haciendo el mercado. Los típicos dibujos que nosotros podemos conocer son los de la metodología chartista o de los patrones armónicos, que lo que buscan es, por ejemplo, un hombro cabeza a hombro, que es básicamente una figura como esta. Cuando vos tenés que el mercado hace un impulso, retroceso, impulso, rompe el soporte anterior, pueden buscar este patrón, este dibujo, sabiendo que esta resistencia es probable que se respete. Eso es un dibujo bastante común en el mercado y que suele suceder muchas veces. También vos tenés otros gráficos como pueden ser el patrón triángulo, el patrón Tetris, que acá lo que buscas, por ejemplo, es un rompimiento de la resistencia para buscar una continuación, ¿sí? Un rompimiento de este triángulo que te va formando para buscar una continuación a favor de la misma tendencia. También tenés el patrón Bart Simpson, tenés el patrón Manito, tenés el patrón Clímax. Realmente hay muchísimos patrones, son una cantidad de cientos de patrones que los diferentes traders crean. ¿Ok? Entonces acá lo importante y la pregunta que todos se estarán haciendo, ok, bueno Matías, ok, entiendo que el mercado tiene ciclos, que va a haber momentos donde el mercado se encuentra en tendencia y puedo buscar ir a favor de tendencia, puedo buscar una regresión a la media, soportes, resistencias, rompimientos, fallos de rompimientos o patrones. Ahora, ¿cuál opero? ¿Cuál de todas estas estrategias funcionan? ¿Cuál de todas estas formas de operar funcionan? Y la realidad es que todas funcionan, ¿sí? Todas estas estrategias van a funcionar en cierta medida. Es decir, cuando vos ves una tendencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés una tendencia muy clara, esta tendencia bajista, ¿ok? Muy clara esta tendencia bajista. Vos podés colocar, por ejemplo, una línea de tendencia uniendo los puntos altos de dicha tendencia. Entonces vos sabés que cada vez que el precio toque esa línea de tendencia, podrías buscar una operación hacia la baja. ¿Sí? O cuando estés cerca de esa línea de tendencia, podrías buscar una operación hacia la baja. Pero te quiero comentar que hay veces que todas estas estrategias van a fallar. Ninguna estrategia es 100% efectiva. Todas se basan en probabilidades. Existen probabilidades, dibujos, que te van a decir, bueno, existe cierta probabilidad de que ahora se cumpla esta estrategia, o esta, o esta, o esta, o esta, o la otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo podemos encontrar una estrategia que funcione? Bueno, la realidad es que lo que uno tiene que hacer, y en mi experiencia personal durante estos años he aprendido, es que todas las estrategias van a funcionar, pero va a depender de el activo que vas a operar. Es decir, no es lo mismo operar el euro dólar que operar el Dow Jones, que operar el oro, que operar las acciones. Cada uno de estos activos se mueven de una manera distinta. Vas a ver muchos gurús de trading allá afuera que te van a decir que no importa la estrategia, no importa el activo que operes, la estrategia funciona igual. Y no es así. Yo he probado más de 150 estrategias aproximadamente y les puedo asegurar que hay estrategias que funcionan muy bien en ciertos activos y en otros activos que
no funcionan dichas estrategias. La diferencia, ¿dónde está? Está en la naturaleza del activo. Es decir, van a ver que la forma en la que se mueve un activo es distinta a las otras. Vos vas a ver que el Dow Jones, por ejemplo, se va a mover de forma más tendencial. Es decir, se va a mover normalmente o la mayoría del mercado está movido por tendencias en este activo. Pero en el euro dólar, por ejemplo, ese está un poquito más lateral la mayor parte del tiempo. El euro dólar normalmente está haciendo esto todo el tiempo. Entonces, obviamente en el euro dólar lo que más te conviene operar es soportes y resistencias. En el Dow Jones te va a convenir operar más las tendencias. En el oro te va a convenir más operar los rompimientos o los fallos de rompimientos, porque el oro, por ejemplo, se mueve constantemente en un zigzag donde rompe una resistencia, después rompe un soporte, después rompe otra resistencia, después rompe otro soporte, y constantemente se está moviendo en ese zigzag. Y no solo eso, sino que también todas estas estrategias van a funcionar en la mayoría de activos. Obviamente algunas van a funcionar mejor que otras dependiendo de la naturaleza del activo. Pero también otra cosa y punto importante que tenés que tener en cuenta es que estos al final son gatillos, estos son como patrones para que vos dispares. Sin embargo, estos no te van a dar la dirección principal del mercado. Es decir, el mercado normalmente va a tener una dirección principal hacia la cual se va a dirigir, que está determinada por la oferta y la demanda. Entonces, normalmente el precio va a tender a subir o normalmente el precio va a tender a bajar dependiendo el análisis fundamental, el análisis macroeconómico, el análisis cuantitativo, el análisis de segunda capa, que nos van a ayudar a determinar en mayor profundidad cuál es el sentimiento de los inversores y hacia dónde se están dirigiendo. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es buscar estos patrones o estos gatillos simplemente para confirmar esa dirección e ir hacia esa dirección. Sin embargo, si los utilizamos en cualquier lugar, es probable que estos patrones no nos funcionen demasiado bien. A veces nos van a funcionar muy bien, otras veces no tanto. Normalmente de por sí estos patrones tienen cierto nivel de efectividad en donde la mayor parte del tiempo suelen funcionar, pero aún así si ustedes quieren aumentar su efectividad tienen que usarlos yendo hacia la dirección correcta del mercado, que se determina solamente a través de un análisis de la oferta y la demanda. Últimos conceptos que les voy a dejar acá sobre el análisis técnico, también para ir cerrando esta pequeña clase. Y es que la realidad es que la mayoría de cursos, cuando ustedes van a ver que existen cientos de traders que te quieren vender su curso, que te quieren vender un curso sobre solamente análisis técnico, y ahí eso es un error completo, ¿sí? Les recomiendo que jamás gasten su dinero en un curso donde solo les enseñen análisis técnico, porque normalmente el análisis técnico por sí solo no suele funcionar. No es que no funcione, sino que no suele funcionar. Además de que todos te enseñan lo mismo, pero con diferentes nombres o con algún detalle adicional, pero por ese detalle adicional no vale la pena pagar en la mayoría de casos. Y se los dice alguien que ha hecho y ha pagado decenas de cursos. No valen la pena si solo les enseñan análisis técnico. Ahora, otros puntos importantes para tener en cuenta. Es importante siempre ser objetivo a la hora de utilizar el análisis técnico. Es decir, que utilices el análisis técnico de una manera tal que sea siempre exactamente igual. Muchas veces conozco varios traders que no tienen objetivizados sus conceptos del análisis técnico, no tienen bien definido lo que es una tendencia a través de una definición puntual, no tienen bien definido lo que es una lateralidad, no tienen bien definido de una manera objetiva lo que es un soporte y lo que es una resistencia. Entonces lo que sucede es que algunas veces hacen una cosa y otras veces hacen otra porque no tienen objetividad en sus análisis. Este es uno de los puntos principales por los cuales los traders pierden dinero y es la falta de objetividad, la falta de claridad a la hora de analizar a través de sus propios conceptos. Es por esto que les voy a dar unas pequeñas definiciones de lo que yo considero lo que es un cambio de tendencia, lo que considero lo que es una tendencia, lo que es un soporte y resistencia, entre otras cuestiones importantes. Entonces, por ejemplo, una tendencia normalmente yo la defino como un impulso seguido de un retroceso, seguido de un impulso, ¿ok? Donde este impulso tiene que ser 80% similar en distancia que el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no podés tener un impulso muy fuerte, un retroceso y un impulso chiquitito, ¿sí? Esto para mí no es una tendencia. Esto acá el mercado se nos puede quedar lateral o hacer mucho ruido en ese punto. ¿Qué es una tendencia para mí? Justamente cuando el precio me hace un impulso, un retroceso y un impulso que es en distancia, en la cantidad de recorrido que hace visualmente, es similar al anterior.
un 80% similar de recorrido. Entonces, esto para mí es una tendencia, y una tendencia se rompe específicamente cuando el mercado rompe su último soporte, es decir, acá el precio puede hacer una pequeña tendencia acá, y esto no es un cambio de tendencia, ¿sí? Esto simplemente es un retroceso de la tendencia principal, que es alcista. Para romper esta tendencia alcista tiene que romper el último soporte importante, y el último soporte importante se genera gracias a que antes de ese soporte se ha hecho, o después de ese soporte se ha hecho un impulso fuerte, ¿de acuerdo? Entonces este impulso fuerte es la tendencia para mí. Entonces cuando el precio, ¿cuándo cambia de tendencia? Bueno, primero tiene que romper este soporte. No solamente tiene que romper, sino que también tiene que romper y volver a hacer un patrón de tendencia por fuera del soporte. Ahí, esto para mí ya acá hubo un cambio de tendencia, y objetivamente la tendencia ha cambiado y se encuentra, en este caso que era una tendencia alcista, ahora se encuentra en una tendencia bajista, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces también el precio rompe su soporte y inmediatamente rompe, lo hace para que la mayoría pierda, que la mayoría lo saque a través de una manipulación, los stop loss, ¿sí? Sus límites de pérdidas. Entonces lo que suele suceder es que el precio luego se devuelve. Acá la mayoría pierde porque capaz tenían acá habían hecho una compra y acá habían metido una orden límite de pérdida de venta en caso de que el precio caiga mucho, para no perder tanto, ¿no? Entonces acá hace perder a la mayoría porque la mayoría se sale, y después el precio reingresa al soporte y continúa su tendencia principal. Esto es un dibujo muy común que ocurre todos los días en el mercado. Entonces, para mí una tendencia y un cambio de tendencia es específicamente cuando el mercado sale de su punto. Y una lateralidad es cuando el mercado ya ha roto la tendencia, ya ha roto lo que es una línea de tendencia. Acá teníamos una línea de tendencia que se une con los mínimos de la tendencia. Teníamos esta línea de tendencia, el precio rompe esta línea de tendencia y el mercado se queda lateral respetando este soporte y la resistencia, ¿sí? Entonces acá vamos a ver con 3 puntos, 1, 2, 3, que acá 4 si quieren, que acá ya estamos en una lateralidad. Y es probable que el mercado se nos quede lateral hasta que venga una nueva información y rompa y genere una nueva tendencia, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces esto es lo que fue un pequeño curso intensivo de análisis técnico. Espero que les haya servido bastante, porque la realidad es que el mercado siempre va a ir a favor de esa oferta y la demanda. Y lo más importante es que vos entiendas es la oferta y la demanda. Si vos entendés que, por ejemplo, acaba de salir un dato de inflación y el dato de inflación salió positivo y la probabilidad de la oferta y la demanda y de los inversores es que sigan comprando el mercado, bueno, vos ya sabés que vos tenés que ir a buscar una dirección alcista. Entonces, lo que vas a buscar simplemente es cualquier excusa, cualquier patrón técnico para ir a favor de esta oferta y demanda, que es lo principal en el mercado y lo más importante. Luego, lo demás, lo que sería análisis técnico, te va a servir para confirmaciones. Y en todo caso, si utilizan solamente análisis técnico, siempre combínenlo por lo menos con lo que es un análisis cuantitativo o un análisis de segunda capa a través de probabilidades, estadísticas y ciencia de datos. Eso es lo que al final, a largo plazo, los va a convertir en traders rentables y en verdaderos profesionales de este negocio. Así que hasta acá el video, me despido de todos ustedes y nos vemos en el trading en vivo gratis que hacemos junto con toda la comunidad todos los días. Y si vos todavía no estás participando en este trading en vivo gratis que hacemos todos los días, te voy a dejar un link acá abajo para que te unas de manera totalmente gratuita. Te envío un saludo.